Buenos días, bienvenidos a FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. FitFlow es una empresa multinacional, líder en soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Caño Cider. El día de hoy tocaremos el tema de sistemas de tubería de acero para protección contra incendios a cargo de Jefferson Campos, Product Manager de la línea de agua y espuma en FitFlow. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen para poder responderlas durante esta presentación. Ahora los dejo a cargo de Jefferson. Buenos días, les habla Jefferson Campos. El día de hoy vamos a tocar un poco lo que es las tuberías de acero. Nos vamos a centrar únicamente en las tuberías. Siempre muestro este esquema. Es un esquema típico de lo que es un sistema contra incendio. Tenemos la reserva de agua. Los equipos principales pueden ser las bombas, las mesas, hidrantes, etc. Pero hoy nos vamos a centrar en esas líneas rojas que están marcadas allí. Antes, siempre les menciono esto. ¿Cuáles son las definiciones de aprobado y listado? Listado va a hacer referencia a que un producto ha sido probado en un laboratorio y ha pasado las pruebas. Esto es según el FPA. Y aprobado tiene una... En FPA lo que dice es que simplemente es aceptable para la autoridad competente. Es decir, que la autoridad competente, llámese una aseguradora, puede ser Rosinermin, puede ser Defensa Civil, tiene que aceptar el material. No necesariamente lo hace pasar por un laboratorio. Así como lo indica acá, la norma no establece la intervención de un laboratorio especializado. Lo que sí es el caso del listado. En el caso del listado sí tiene que pasar por un laboratorio. Visto de esa forma, tanto UL como FM listan los materiales. Ha surgido una cultura de una confusión tal vez por el hecho de que dice FM Approved, que traducido es aprobado FM, y se ha ligado mucho con la definición de aprobado, a pesar de que es un listado. Otra cosa que les quiero hacer recordar, que las aprobaciones y listados no son eternos. Siempre se están renovando y tienen una fecha de vencimiento. Depende ya del fabricante si es que la renueva o no. Otras definiciones importantes, tenemos el diámetro nominal. Es la medida usada para identificar tuberías comercialmente. Es decir, el diámetro nominal es, por ejemplo, 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4, 6, 8. Si ustedes agarran la tubería y quieren buscar dónde hay 2 pulgadas o 3 pulgadas, no la van a encontrar. Este diámetro nominal es para tratarlo comercialmente. No es ni el diámetro interior ni el diámetro exterior. Por ningún lado van a encontrar esa medida. Solamente es para tratarla comercialmente. Y la cédula, también importante para lo que vamos a tratar hoy día, es un parámetro indicador de la clasificación del espesor de las tuberías y por lo tanto también de sus presiones de prueba. En lo que es tuberías de agua contra incendio, si las queremos clasificar según su entorno, es decir, según lo que está rodeando la tubería, podemos clasificarlas como aéreas o como enterradas. En el caso de aéreas, los materiales más comunes para su fabricación son el A53 y el A795. En el caso de enterradas tenemos otras opciones. Vamos a ver ahora solamente lo que es aéreo. Primero, ¿qué es lo que dice NFPA 13? Y qué es lo que se va replicando en las otras normas también, en otras NFPA.
Esta tabla es de la NFPA 13, edición 2019, la tabla 6.311, nos indica cuáles son los materiales para tuberías que están permitidos. Este es un resumen, simplemente es la primera parte, pero acá vemos tuberías ferrosas. Y lo primero que indica es que puede ser con costura o sin costura. Actualmente en el mercado hay cierta resistencia todavía para utilizar tuberías con costura. Ahorita vamos a explicar que en realidad no tiene fundamento esto de aquí. Para empezar, la NFPA 13 ya nos está diciendo que podemos utilizar cualquiera de las dos. Luego, en los materiales, nos especifica, nos dice ACTM 795, que es la especificación para tuberías negras o galvanizadas, y también similar para el A53. Ambos materiales son permitidos con costura o sin costura. A ver, vamos a analizar primero lo que es el ACTM A53, es acero al carbón. Dentro de la norma, que es un estándar, si ustedes buscan ACTM A53 en internet, probablemente encuentren una versión anterior, pero pueden tenerlo como referencia. Tenemos tres tipos: el tipo F, tipo S y tipo E. O sea, en el mercado podemos salir a buscar una tubería de acero al carbono A53 y especificar cuál es el tipo. Tenemos tres tipos. El primero es una tubería soldada a tope en horno. El segundo tipo, el tipo S, es una tubería sin costura. Y el tipo E, claro, el tipo E es una tubería soldada por resistencia eléctrica, con costura. Aquí por sus iniciales, Electric Resistance Welded, tenemos que el tipo E también es muy reconocido como ERW por las iniciales. Entonces, en alguna especificación, si quieren, si es que no dice que es con costura, si no dice que es tipo E, si no dice que es con soldado por resistencia eléctrica, probablemente ahí simplemente diga ERW y con eso pueden reconocer que la tubería es con costura tipo E. Algo similar con el tipo F, aunque realmente en Perú no hay mucha difusión del tipo F, no sé si en algún lugar lo han usado. Y el tipo S, el seamless, que es sin costura, es el que aún tiene todavía algo de mercado en lo que es contra incendio. Aquí en la tabla 1 que está debajo, podemos ver algunos requerimientos químicos, dice, pero en realidad son las características que nos muestra el estándar A53. Vemos que hay grado A y grado B para cada uno de los tipos. El tipo S puede ser grado A o puede ser grado B. Normalmente lo que solicitan o lo que se especifica es el grado B. Bueno, más adelante vamos a hablar solamente de lo que es grados probablemente. Y nos vamos a dar cuenta que el grado B, incluso el grado B está sobredimensionado. O sea, les pongo un poco en contexto. Las tuberías de agua contra incendio que se utilizan actualmente, digamos mayoritariamente, son tuberías de acero al carbono, cédula 40, sin costura, grado B. Hay cuatro cosas que les he mencionado, ¿no? Acero al carbono es lo más difundido. El cédula 40. Incluso la cédula 40 puede ser que esté sobredimensionada para algunos proyectos. Ahora vamos a ver más adelante la cédula 10 también, que se está introduciendo ya a una velocidad considerable en el mercado y está teniendo buenos resultados. Lo siguiente es la costura.
Ahora vamos a ver que la costura en realidad no le suma ni le resta a la tubería, ¿no? Por lo tanto, por el mismo proceso que tiene la tubería con costura o sin costura, la tubería con costura es más económica porque su proceso de fabricación es más económico. Lo siguiente es el grado B. Eh, para las presiones de trabajo que hay entre el grado B y el grado A, realmente el grado A también podría participar en los sistemas contra incendio. El grado B puede que también para algunos sistemas esté sobredimensionado. Entonces, el tipo S lo podemos encontrar como grado A o grado B. El tipo E, el ERW, lo podemos encontrar también como grado A o grado B. Actualmente, al menos en el mercado peruano, lo que van a encontrar es grado B. Y el tipo F, solamente en grado A, que realmente no sé si aquí en Perú lo pueden encontrar. Tal vez en otros países este sea un estándar. Aquí en Perú lo más difundido es el tipo S y el tipo E. Y vemos un detalle pues, de los porcentajes de carbono que debe contener para clasificar como grado A o grado B. Los porcentajes de los aditivos también, manganeso, fósforo, sulfuro, azufre, cobre, níquel, etcétera. Ahora, si analizamos lo que es el A900, perdón, ayer es A795. Igual, para este material también hay tres tipos. Tipo F, tipo S y el tipo E, que ya les había comentado antes. Son los mismos tipos, lo que cambia es el material. Y aquí también vemos unos requerimientos químicos. El tipo E y el tipo S tienen las mismas características. Ven, la tubería con costura RW o la tubería sin costura pueden ser en grado B y tienen las mismas propiedades o la misma composición química. Bien, ahora que ya podemos reconocer cuáles son los tres tipos de tuberías, F, S y E, y sabemos que existen grados A y grado B, ya los reconocemos. Bueno, es importante esto, algunas personas tal vez no lo sabían, pero es bueno que en su lista de materiales o en sus hojas de datos especifiquen el material, el estándar del material, el tipo, si es grado A o grado B, la cédula, que hace una especificación completa. Y justamente para eso son estos webinars. Vamos a hablar un poco de la costura. A ver, ¿qué dice aquí? Las tuberías de acero para sistemas contra incendio con o sin costura cuentan con igualdad de características físicas y mecánicas, aunque no lo crean. Si van al estándar de ACTM A53 o al A795 van a ver que son las mismas propiedades. Y si hablamos de presión, son las mismas. Las mismas presiones que soporta la tubería con costura, las soporta también la tubería sin costura. Tanto la tubería con costura o sin costura se fabrican con el mismo material, ya sea que quieran el A53 o el 795. Ambos pueden ser en tipo S o en tipo E. La diferencia está en el método de fabricación. Las tuberías sin costura son fabricadas mediante un proceso de extrusión y perforación, mientras la tubería con costura se fabrica en un proceso de rolado, así como ven en la imagen. Ahí está todo el proceso. De una plancha se va rolando con unos rodillos. Luego se hace la soldadura, se quita el material excedente, se hace un tratamiento térmico,
y finalmente pasa a cortarse en las longitudes que se ha especificado. Ahora, para hacer esto un poco más fundamentado, aquí tenemos un ejemplo simplemente. La tubería de acero al carbono en el estándar ACTM A795. Esta es una tabla de ese estándar, la tabla 1. Dimensiones, pesos, impresiones de prueba para tubería de protección contra incendio. En célula 10. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos por un lado los diámetros, los DN, diámetros externos, espesores nominales de la célula 10, los pesos por pie, por metro, y aquí al final dice presiones de prueba, test pressure. Lo que vemos ahí es que la primera columna dice que es tipo F, la segunda columna agrupa al tipo S y al tipo E, es decir, no hace ninguna distinción. Las mismas presiones aplican para una tubería tipo S que para un RW. No hay ninguna diferencia. Entonces, eh, si la tubería tipo E es más económica que la tipo S, ¿por qué yo seguiría especificando o comprando tuberías tipo sin costura si las presiones son las mismas? Las presiones de prueba son las mismas. Entonces ahí tenemos un punto. Normalmente en las ingenierías lo que se busca es desarrollar un proyecto que cumpla con la normativa y que tenga el menor costo posible. Acá tienen un punto que pueden aprovechar. Listo. Con eso creo que matamos el mito de la costura. Ven que las presiones son las mismas. Ahora, no les puedo mostrar ahorita una tubería con costura, pero en alguna ocasión iré a visitarlos, uno por uno. Les voy a llevar una muestra y se van a dar cuenta que la costura no se nota, prácticamente no se nota. Por dentro no, prácticamente no se nota y por fuera el acabado es tal que, que por fuera sí es imperceptible, ¿no? Porque le hacen un limado a la costura y aparte las tuberías que nosotros vendemos ya vienen pintadas. Entonces por fuera no se puede identificar si es con costura o sin costura. Únicamente, la única identificación es que dice que es tipo E y con eso pueden identificar que es RW. ¿No? Tienen un punto ahí a favor para reducir costos, tanto en la ingeniería que buscan un proyecto económico, como para los integradores, los que instalan, que buscan ir con el menor precio a su cliente. Ahí tienen un punto a favor, una ventaja. Ahora, si hablamos de las tuberías, perdón, el espesor de las tuberías, tenemos lo que es la cédula 10 y cédula 40, las cédulas comerciales. FitFlow tiene ambas, maneja ambas cédulas en stock. Si ustedes quieren ver cuáles son los espesores por cédula, por diámetro, pueden ir a este estándar que está indicado aquí en la segunda viñeta, el ASME B36.10M. Ese sí está en línea, facilito de encontrar. Y ahí pueden ver todo eso, las dimensiones. ¿No? Si es que todavía no tienen su tabla de espesores y pesos, incluso están los pesos, pueden sacarla de ahí. Es la fuente más confiable, es el estándar. De ahí nacen estas tuberías. Ahora, hablando del espesor, célula 10 obviamente es más delgada y por lo tanto las presiones que puede soportar también son menores que una célula 40, porque una célula 40 es más gruesa.
pero aun cuando es más delgada, es aplicable a sistemas contra incendios. De hecho, el estándar A795, si ustedes lo buscan, solamente el título, indica que es una tubería para uso en sistemas contra incendio. Y esa es la que nosotros tenemos en cédula 10. Nuestro estándar para cédula 10 es el A795, para uso exclusivo en sistemas contra incendio. La cédula 40 también se utiliza en contra incendio, pero para que se den una idea, ¿no? La cédula 40 también se utiliza para estructuras. Entonces, está diseñada, o el espesor está diseñado para soportar cargas, para evitar pandeos, esas cosas. Y muchas veces está sobredimensionado poner cédula 40 en un proyecto donde podría ir fácilmente cédula 10. Ahora, para que se den una idea también, el costo de la tubería está prácticamente en función del peso del acero. Ahorita vamos a ver los pesos, para que se den una idea también. Los pesos están en función lineal o son proporcionales a su peso. Entonces, obviamente una cédula 10 va a estar mucho más económica que una cédula 40. La única limitación práctica para la cédula 10 es que no se puede roscar. Por ser un espesor más delgado, NFPA no me permite roscar y tampoco sería recomendable roscarlo porque ya se desgastaría mucho material y quedaría muy delgado en las partes bajas de la rosca. Es la única limitación. Ahora, lo que se acostumbra también es que desde medidas mayores a 2 pulgadas y media, o inclusive 2 pulgadas y media, se ranuran, y medidas menores a 2 y media se roscan. Eso opino yo que es por una interpretación de la norma que no ha sido muy clara. La norma lo que dice, o NFPA 13 lo que dice es que no se puede roscar, o no puede haber uniones roscadas mayores o iguales a 2 pulgadas y media. Esa es la única limitante. Lo que te está limitando es que las roscas son máximas hasta 2 pulgadas, pero no hay ninguna limitante con las ranuras. Entonces yo podría utilizar, incluso, les comento, por ejemplo, en Chile, las roscas ya se utilizan muy poco. En Chile ya se utilizan ranuras o acoples ranurados desde 1 pulgada y es mucho más rápido de instalar. Entonces, no hay una limitación por NFPA. Podemos ranurar 2 pulgadas, 1,5, 1,25, sin problema. Entonces, y esa es la tendencia en realidad, porque es mucho más rápido, ¿no? Ya antes no vendíamos mucho de 2 pulgadas ranurado, ahora sí, y están llegando incluso a 1,5 pulgadas. Poco a poco se está bajando. Entonces, si utilizan ranurados hasta 2 pulgadas o 1,5 pulgadas, pueden seguir utilizando cédula 10 sin ningún problema. Aquí tengo dos cuadros, uno de cédula 10, otro de cédula 40. Básicamente lo que les quiero mostrar aquí son los pesos. Aquí vamos a poner un ejemplo, el que siempre pongo. 6 pulgadas. Fíjense, el peso de la tubería de 6 pulgadas está en aproximadamente 14 kilogramos por metro. 14 kilogramos por metro aproximadamente. Y si pasamos a cédula 40, tenemos 28 kilogramos por metro. Es más del doble. Ahora, si se acuerdan, le dije hace un momento que el precio de las tuberías está en función, o es proporcional, es prácticamente proporcional a su peso. Entonces, de ahí yo me puedo guiar, les puedo decir, deduciendo esta tabla, que una tubería de 6 pulgadas en cédula 40 me cuesta el doble que una pulgada
que una tubería en 6 pulgadas de cédula 10. Y así puedo seguir con varias. Por ejemplo, 8 pulgadas también es prácticamente el doble. Una de 4 pulgadas eh, puede ser un 40% más o un 50% más. Entonces siempre con la cédula 10 van a tener un ahorro en costo. Entonces, otra vez, eh, para las ingenierías, para los que desarrollan proyectos, los que hacen los planos, los cálculos, yo les recomendaría que utilicen cédula 10. Aparte, el diámetro exterior de las tuberías no cambia. Lo que cambia es solamente el espesor y eso hace variar el diámetro interno. Entonces, si es que ustedes hacen cálculos, o si bueno, algunos de los que me escuchan hacen cálculos, corren cálculos en software o algunos lo hacen a mano, la célula 10 tiene un diámetro interior un poquito más grande. Entonces, eso les va a ahorrar también al final la presión final que tienen para la bomba. Entonces, tienen un ahorro por, en tuberías, por precio de tuberías, y aparte van a tener un ahorro en la bomba, porque a mayor presión que requieren en la bomba, es mayor costo también. Ok. Entonces, respecto a los espesores, cédula 10, cédula 40, mi recomendación es pasen a cédula 10 y, y van a tener muchos ahorros, desde la ingeniería hasta el que instala, porque imagínense, uno de 6 pulgadas en cédula 10 es mucho más maniobrable que una cédula 40, porque pesa el doble. Necesitas el doble de personas para cargar esa tubería. Es más lento el proceso. Algunas otras ventajas que nos diferencian de la competencia, y es bueno que lo sepan para que estén al tanto de la disponibilidad que hay en el mercado. La tubería que trae FitFlow viene ya pintada de fábrica. Eh, Ahorita les explico también ese proceso, me estoy adelantando. Y también van a venir ya roscadas o ranuradas de fábrica. La fábrica ya nos la manda así, la hemos pedido así. Entonces, si tienen tramos largos o una malla en un almacén, se van a ahorrar mucho tiempo también en hacer el ranurado y también el roscado, ¿no? Eso les va a ahorrar tiempos, les va a ahorrar mano de obra y se evitan de llevar las tuberías a otro lado si es que tienen si es que hacen el proceso en otro lugar. Las tuberías van directamente de nuestro almacén a su obra, listas para instalar, completamente listas, ranuradas o roscadas y pintaditas. Les explico un poco el proceso de acabado que tienen las tuberías de FitFlow. Mira, acá en otras ventajas les voy a mencionar algo más. Las tuberías que trae FitFlow son listadas, son UL y FM. Eh, no van a encontrar tubería sin costura que sea listada. Las tuberías eh, con costura son las que vienen listadas. Eh, y eso les da un plus, ¿no? Porque normalmente las tuberías que instalan no son listadas porque la NFPA no lo pide. Pero si tienes una bomba listada, válvulas listadas, accesorios listados, tus dispositivos de descarga listados, lo único que falta es la tubería. Entonces, al completar esto, con tuberías listadas, completas que todo tu sistema está compuesto por equipos listados. Y eso es eh, un plus, algo que le suma al momento de proponer la solución a sus clientes.
Ahora sí, el proceso de acabado se los explico. Una vez que la tubería sale de ser fabricada, salió de la soldadura, pasó el tratamiento térmico y ya está cortada. Lo que se hace como paso uno es un granallado. Un granallado según SP6, se limpia la tubería de los óxidos de suciedad. Luego va a pasar por un proceso de desengrasado, por un baño químico, que le quita toda esa grasa. Y en esa misma línea de producción, o sea, no son líneas separadas que primero granallo y lo guardo y luego desengraso, sino es una línea completa de producción donde entra el tubo y ya sale pintado. El segundo paso es el desengrasado. Le van a quitar todas las grasas que tenga impregnadas. Es necesario para que la pintura tenga buena adherencia. Y todo esto bajo condiciones controladas. Eso en fábrica. Luego de que ya está desengrasada, ya está lista para pasar por la cabina de pintado. La pintura que se aplica a esta tubería es epóxica y es en polvo. Para que se dé una idea de lo que es pintura en polvo y el acabado de una pintura en polvo, seguramente ustedes lo han visto en el acabado que tienen los gabinetes, esos rojos. El acabado que tienen, por ejemplo, los electrodomésticos, o su carro, un auto, ese acabado es el mismo que tienen estas tuberías. Y es el acabado típico de una pintura en polvo. Entonces, la pintura en polvo se aplica electrostáticamente. Son partículas cargadas electrostáticamente. Las tuberías pasan, se aplica la pintura en polvo por como está cargado eléctricamente, el polvo se va a impregnar a la tubería. Una vez que ya está impregnada la tubería en polvo, la pintura en polvo, va a pasar a un horno, donde va a hacer el secado. Entonces, eh, hay una gran diferencia con la pintura líquida. La pintura líquida normalmente eh, no se, no se hace bajo condiciones controladas. O sea, si buscan un taller de pintura local, normalmente no van a tener las condiciones controladas, es decir, temperatura, humedad, esas cosas no se controlan. En el caso de las tuberías FitFlow sí se controlan en fábrica, y el secado no es en horno, ¿no? El secado en horno le va a dar cierta hermeticidad a la tubería, mayor a lo que es la tubería pintada con pintura líquida. ¿Eso que trae como consecuencia? El hecho de que la pintura sea más hermética nos lleva a que va a tener una durabilidad mayor. Entonces, así como les he ido diciendo recomendaciones por cada caso que estamos tocando, para el caso de pinturas, eh, lo que actualmente en el mercado se maneja es pintura líquida. Entonces, en las especificaciones normalmente encontramos que indican la pintura líquida, que tiene que tener una base de 4 mils y un acabado de 4 mils. En el caso de la pintura en polvo, se alcanzan ya los 8 mils con un solo pintado, que es pintura epóxica. No necesito una base, porque todo el espesor ya es epóxico y alcanza espesores mayores a 8 mils. Entonces, otra vez, ¿no? Si hay un proveedor que te da la tubería ya pintada, el estándar de pintura local ya no sería tan aplicable. Entonces, debería abrirse las especificaciones a indicar que también es permitido, como una mejora tecnológica, la pintura eh, en polvo, secada en horno. Tiene un mejor acabado y es más hermética. Como le dije, al ser más hermética tiene mayor durabilidad eh, la tubería o la pieza de acero, porque no permite el ingreso de oxígeno
a la tubería. Entonces se evita en mayor grado la oxidación. Entonces, para resumir algunas cosas que hemos tocado, mejor recubrimiento. Las pinturas en polvo representan un recubrimiento de mayor calidad y durabilidad. Se adhieren a la perfección a cualquier superficie. Tienen una excelente resistencia a la corrosión. La pintura que aplicamos es epóxica. Esas tres líneas resumen muy bien lo que les he dicho. El espesor, bueno, el espesor de la pintura es controlado y uniforme. Con una sola aplicación se consigue el espesor que se busca, que el estándar Perú es 8 mils. Ya también más adelante hablaremos de esos 8 mils, que ya son costumbre de esos 8 mils. El espesor que se consigue es uniforme, controlado. Con una sola aplicación consigues los 8 mils, lo que no sucede con las pinturas líquidas, ¿no? que usan solventes. Por eso es que piden doble capa, de 4 mils cada uno. En cuanto a resistencia, no requiere la base anticorrosiva, ¿no? Una sola aplicación es suficiente. La pintura en polvo es mucho más resistente a los golpes y rayaduras. Hemos hecho varias pruebas aquí en Perú a pedida de los clientes. Hemos ido a obra a hacer pruebas de corte, pruebas de impacto y han pasado la prueba. Resistencia química también, es importante mencionarlo. Es muy resistente a la intemperie, a los rayos ultravioleta, al calor, al frío, a la humedad y a los ácidos, sobre todo. Bien, si tienen alguna consulta, espero que les haya servido. A ver, Juan Pusa consulta. Fitflow tiene stock de tuberías de 2 pulgadas, 1,5 y 1,25 en cédula 10, así como también los accesorios de conexión. A ver. Nuestro estándar y lo que hemos manejado este año es traer tuberías cédula 10 hasta 2 pulgadas, incluso 1,5 también, un poco. Lo que sucede es que el mercado no lo pide, entonces es un poco complicado y, y lo importante va siendo un poco culturizar a los que desarrollan contra incendio, hacerles ver que hay otras alternativas, no solamente cédula 40, también puede ser cédula 10 en medidas menores. Estamos proyectando ya para el siguiente año empezar a traer mayores cantidades de cédula 10. Estamos entrando en una campaña para traer cédula 10. O sea, no solamente traer, sino empezar a difundir cuáles son las ventajas, ¿no? Que ahorita ya les he explicado algunas. Y también de accesorios, ¿no? Que no sería lógico traer solamente tubería y sin accesorios. Eso es. Tenemos una consulta más.
José Espejo consulta, con respecto al tiempo de vida de la tubería cédula 40 y cédula 10, ¿cuál sería el aproximado? Eh, a ver, vamos a analizar por partes. Las tuberías por fuera se pueden proteger con pintura. La pintura que provee FitFlow, como ya les expliqué, tiene mayor durabilidad. Por fuera no va a haber problema. Ahora, lo que es internamente, eh, ¿cómo podemos cuidar la corrosión? No hay que ponerle, o no hay que estar cambiando el agua cada rato. Bueno, ustedes saben que el agua tiene disuelto oxígeno eh, dentro, tiene un cierto porcentaje de oxígeno. Entonces, si es que a veces los clientes tienen, por no conocer, porque no son del rubro, simplemente quieren protegerse, te dicen que el mantenimiento, por ejemplo, tiene que consistir en que me cambies el agua del sistema. Eso no es recomendable porque estoy renovando el oxígeno que tenía en mi sistema, ¿no? Si tengo un sistema ya presurizado con agua, hay todavía partes de oxígeno que están quedando y van a corroer por dentro de la tubería. Entonces, va a llegar un momento en el que ese oxígeno se termina y por lo tanto la corrosión ya no puede avanzar. Si es que cambiamos el agua, inyectamos nuevamente oxígeno y aportamos a que la corrosión siga dándose lugar. ¿No? Esa es la recomendación. Y la otra que da NFPA es poner una purga de aire por cada sistema de rociadores. Esas purgas de aire se ponen en la parte más alta del sistema y esas partículas pequeñas de oxígeno van a desplazarse hacia arriba y simplemente son lanzadas al ambiente. ¿Tenemos una más? Ah, bueno, es la misma pregunta anterior, similar. Bien, si no tienen más consultas, eso ha sido lo que he querido comunicarles. Tenemos una más, parece. Vamos a ver. Está un poco lento el sistema, ¿no? Demoran en llegar las consultas.
Ya llega la consulta. Ay. Bien, parece que tenemos un problema con el sistema. Cualquier consulta la pueden hacer llegar luego. Ahí Stephanie les va a dejar un correo. Eh, Cualquier consulta que tengan, cualquier consulta que les haga su cliente y que no puedan responder, nos hacen llegar esa consulta, eh, le responderemos a la brevedad. Y no sabemos nosotros la respuesta, tenemos un respaldo con el fabricante. Entonces sí o sí se va a tener que dar una respuesta, ya sea nuestra o por parte del fabricante. Listo, les agradezco mucho su atención. Eh, Espero que les haya servido mucho. Les dejo con Stephanie. Bien, gracias Jefferson. Eso fue todo por hoy. Si tienen alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, recuerden que pueden escribirnos a info@fitflow.com.p. Compartiremos esta presentación previa solicitud mediante el mismo correo a info@fitflow.com.p, indicando sus datos, nombres y apellidos. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing de FitFlow Perú, y el día de hoy hemos presentado sistemas de tubería de acero para protección contra incendios a cargo de Jefferson Campos. Esto fue FitFlow Fire School. Que tengan todos un buen día.